vez probaste una API y te apareció un error 500 y no sabías de dónde venía? ¿O un 401 y no sabías si era error tuyo o del backend? Hoy vamos a desmitificar los códigos de estado HTTP más comunes, cómo identificarlos como QA y cómo reportarlos correctamente. Hola testers, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a The QA Hub. Vamos hoy con un super tema para este nuevo vídeo del canal. Hemos estado últimamente con los bootcamps de Cypress, de Cucumber y de Postman y sobre todo, bueno, pues han salido por doquier códigos de estado HTTP, lo hemos visto en amplísimos conceptos y contextos, entonces hoy ya tocaba hablar de ellos en profundidad y que tengáis un poquito, pues un contexto un poco más avanzado, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto de un código de estado HTTP? Vamos directos al grano. Bueno, pues no es más que una respuesta que devuelve el servidor a una petición que se le hace. ¿Y qué es esto de los códigos de estado HTTP? Pues vamos directos al grano, vamos a empezar ya así a tocateja. Un código de estado HTTP no es más que una respuesta estándar que devuelve un servidor cuando recibe una solicitud. Nos indica qué fue lo que pasó con esa petición que le hicimos, si es culpa nuestra, si todo ha ido correctamente, si tenemos nosotros la culpa de que la petición se haya realizado incorrectamente o simplemente si el servidor está en llamas. Los códigos de estado se agrupan en estas 5 categorías, ¿de acuerdo? Tienen una imagen tal que así. Vamos a verlos en detalle y vamos a explicarlos poquito a poco para que veáis y bueno, entendáis para qué sirve cada uno de ellos. En primer lugar tenemos quizás los códigos más desconocidos, ¿de acuerdo? Aunque sean los primeros, son los códigos que quizás le preguntáis a cualquier persona sobre ellos y los desconoce, porque son los que menos se reportan, pero al final son importantes también. Son los que empiezan por 1 seguido de 2 cifras, ¿de acuerdo? O sea, 1XX para nombrar pues que esas 2X pueden ir reemplazadas pues por un 00, por un 01, por un 04, por un montón de códigos, ¿de acuerdo? Algunos quizás de los más conocidos pues son el 100, que es el continue, el cual significa que el cliente puede seguir enviando el cuerpo de la petición. Esto es común en APIs que tienen headers de validación, por ejemplo. Aquí quizás a algunos también nos pueda sonar el 102, que es el de processing, procesando la petición. Esta respuesta sirve para indicar que el servidor está procesando la petición que le hemos enviado, es decir, que todavía no está resuelta, estamos esperando por una respuesta por parte de él y nada, simplemente podemos estar tranquilos y nada, esperar a que el servidor termine de procesar la respuesta y que nos envíe una nueva respuesta. Ahora sí, vamos con los quizás más comunes, ¿no? Ahora ya puede ser que a partir de este momento del vídeo los 100 no suenen tanto, pero a partir del 200 para adelante sí. Los que empiezan por 2 seguidos de 2 números, es decir, los 2XX, vamos a decirlo así, para sustituir esas 2X por un 00 de OK, por un 01 de created, por un 221 de cacheada la respuesta, por un 204, o sea, hay un montón, ¿de acuerdo? Aquí quizás vamos a ver los más interesantes, por ejemplo, el 201 es el que todos conocemos, o si no lo conocéis, pues es una respuesta del servidor a una petición al servidor, en la que se ha realizado pues una petición y se ha respondido correctamente. Hacemos por ejemplo un get de alguna información, por ejemplo yo tengo una API de blogs, ¿de acuerdo? Y yo le mando una petición al servidor y le pido esa información, devuélveme los blogs de mi aplicación, ¿no? Y él me responde con un 200, ahí tienes Diego, ahí tienes la información y te devuelvo con un 200, todo ha ido correctamente. Luego, el 201 nos sirve, por ejemplo, pues para peticiones post, en las que estamos añadiendo información. Si yo quiero, por ejemplo, tengo una API que va de usuarios y quiero añadir uno nuevo, imaginaros que quiero hacer un post new user, ¿vale? En el que pongo, créame un nuevo usuario que se llame Diego, ¿vale? Yo le mando el post al servidor y el servidor me devuelve un 201 diciendo, ok, se ha creado correctamente.
Y luego, pues por ejemplo, también peticiones usuales, la del 204, es que no tiene contenido, es decir, se devuelve una respuesta exitosa, todo ha ido correctamente, pero no hay nada que devolver, ¿de acuerdo? Muchas veces, a diferencia de la 200, cuando hacemos un get, se nos devuelve en la respuesta la información que le estamos pidiendo, pero hay veces que simplemente hay que hacer una acción y no hace falta devolver información. Pues la 204 nos indica que todo ha ido correctamente, pero no se obtiene respuesta. En el apartado de los códigos 300, aquí ya entramos en códigos de advertencia, o sea, códigos ya no informativos como en el 100, no códigos de ejecución exitosa, sino códigos de advertencia, de que tenemos que echarle un ojo a la respuesta y ver, analizarla, vamos a decirlo así. Estos códigos lo advierten es que ha habido una redirección, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un 301 es que se ha movido permanentemente una dirección URL. Entonces, muchas veces podéis hacer vosotros la prueba mismamente. Cuando buscamos en internet google.es, vais a ver cómo esto os lanza. Si hacéis una búsqueda, además fue literalmente la que hicimos el otro día en el vídeo de Postman, que si no lo habéis visto os recomiendo desde ya que le echéis un ojo para aprender la herramienta, vimos cómo pues lanzábamos una petición get a www.google.es, ¿de acuerdo? A la página .es del dominio, por así decirlo, en español, y directamente el servidor, cuando recibía nuestra respuesta, nos devolvía un 301 y nos decía que esa dirección se ha movido permanentemente a www.google.com, ¿de acuerdo? Y esa segunda sí que nos devolvió un 200. Pero fijaros que hay que echarle un ojo, porque yo puedo estar buscando en el navegador, ver que he buscado google.es y que esto me redirige a google.com y decir, ¿qué está pasando? Bueno, pues con los códigos de estado podemos interpretar esa respuesta y podemos entender qué está pasando por detrás de nuestra aplicación. El código de estado 302 pues es simplemente el found de toda la vida, que quizás para los que no suene, pues es que hay una redirección temporal, es decir, es parecido al 301, pero en algún momento esto se va a cambiar y va a volver a ser sustituida por lo habitual, es decir, igual puedo buscar que se me redirija a google.com, pero si recibo un 302, ahí me estoy dando cuenta de que, vale, no es permanente, no va a ser para siempre. O sea, yo pueden pasar 2 meses, un año, y puede ser que en vez de seguirme redirigiendo a google.com, pues puede ser que lo hayan arreglado, lo hayan cambiado y ahora ya sí google.es ya funcione, ¿de acuerdo? Pequeñas diferencias, pero muy notorias. Y el 304 no modificado, pues es simplemente que el resultado no ha sido modificado desde la última solicitud. Nada nuevo. ¿De acuerdo? Aquí quizás nos podemos quedar con ese 301 y ese 302. Y bueno, entender básicamente porque es una de las cosas que más hacemos en el día a día, abrir un navegador y de repente ponernos a buscar. Y bueno, no entendemos realmente qué es lo que está pasando y si le echamos un ojo a este tipo de cosas vamos a ser unos auténticos cracks, creedme. Aquí os doy un pequeño tip que es que verifiquéis que el encabezado de location de la petición, ¿de acuerdo? Apunta a la URL correcta y no está apuntando a una a la que no queréis vosotros apuntar, ¿de acuerdo? Porque puede ser que esto venga de forma incorrecta y de vez en cuando, oye, hay que echarle el ojo, ¿vale? Y nosotros al final, como QAs, esto lo tenemos que tener dominado. Pasamos a los mágicos 400. Esto sí que sí es un auténtico caos. Seguramente que, bueno, estos os suenen más del día a día. Cuando busquéis una página web y os sale un 400, un 404. Vamos a verlos en detalle porque aquí hay mucha chicha. Por ejemplo, si os sale un 400, un bad request, es que habéis enviado mal la petición. Seguramente si estáis accediendo a una página web, 400, entonces es que la gente que ha programado la página web, pues cuando ha programado la parte de la redirección, no ha enviado bien los parámetros que hay que enviar y vosotros ahí no podéis hacer nada. Esto a nivel de programación sí que se puede cambiar y hay que echarle un ojo a los parámetros que está aceptando la API en ese momento, porque seguramente pues hayamos puesto mal un tipo, estemos pasando parámetros de menos o parámetros de más, pero en general el 400 es un error de que la petición se ha realizado incorrectamente. Por ejemplo, enviar un JSON que está mal formado, ¿vale? Que le faltan campos también. O yo que sé, que no tiene también el tipo, como os decía, que tiene que tener una de las variables, ¿de acuerdo? Todo este tipo de cosas, como no estén a la perfección al dedillo, os van a fallar. El error 401 seguramente también os suene porque muchas veces puede salir en páginas web, ¿de acuerdo? Y al final esto tiene que ver con la autenticación de las páginas web.
¿de acuerdo? Por lo general, si el 400 estábamos diciendo que era de que la petición estaba incorrecta, el 401 es que el token ha sido mal enviado. Y me diréis, ¿qué token? El token de autenticación, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una autenticación en una página web, esto suele ir acompañado, sobre todo ya a día de hoy, 2025 para adelante, de un token de autenticación. Entonces, si ese token, ¿vale? Yo me meto en una página web, me logueo y ese token se envía mal, mi token de autenticación me va a fallar, ¿vale? Ya sea porque el token está mal formado, porque es incorrecto, porque no pertenece al usuario que está intentando acceder. Errores de autenticación relacionados con el token, vais a recibir siempre un 401. El error 403 está muy relacionado con este, porque es que tienes el token, o sea, ahora sí lo tengo, pero no tienes los permisos suficientes que hay que tener. Entonces ahí ya entramos más en la parte de DevOps. Hay que revisar los permisos y ver a nivel de usuario, la persona que está realizando la petición, hay que revisar los permisos y hacerle un grant si hace falta para que pueda enviar la petición correctamente. El error más típico que existe, que seguramente aquí en el vídeo lo marquemos con una chinchetita, es el 404, que es que el recurso no existe. Muchas veces cuando buscamos páginas web nos encontramos con este error. Estamos navegando y catapum, un 404 como un castillo. Bueno, pues esto es básicamente porque eso la página web cuando se subió sí existía, pero según ha ido pasando el tiempo, pues no ha tenido el mantenimiento necesario o quizás se ha quitado ese subdirectorio, ¿de acuerdo? Y se le han olvidado a la gente al programar quitar la redirección a esa URL y ese recurso ya no existe. Entonces, cuando busquéis una página web o busquéis cualquier tipo de cosa o simplemente estéis atacando directamente contra una API para testearla. Si recibís un 404, entonces podéis daros por vencido, porque eso significa que no está programada, no se puede testear porque no existe, ¿de acuerdo? Fijaros muchas veces siempre a ver si habéis escrito correctamente, si estáis atacando una API, en el nombre de la URL a la que estáis atacando, porque puede ser que por una letra hayáis mal formado la dirección y estéis atacando a una dirección que sí que existe, pero que os habéis equivocado vosotros a la hora de escribirlo. ¿De acuerdo? Entonces, si estáis totalmente seguros de que esa URL está bien escrita y al buscarla, tanto en una API como en un navegador, os dan un 404, no existe y no vais a poder hacer nada. Y el 429, un error quizás poco común, ¿de acuerdo? Y que muy poca gente conoce, pero que es importante porque es too many requests, o sea, un montón de peticiones en un momento dado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto de quizás poco conocido? Porque, claro, un montón de peticiones, demasiadas peticiones al momento, y está aquí metido en el 400, cuando podía estar metido en el 100, ¿vale? En los códigos 100 de información, o en los códigos 200, quizás hay una especie como de OK diciendo, oye, la petición ha ido bien, pero hay demasiadas peticiones. Yo creo que está bien metida dentro del protocolo en el 400 porque al final puede fallar la petición y que sea porque, oye, se está atacando directamente a ese endpoint desde muchos puntos, ¿vale? Si estamos accediendo 100 millones de personas a una URL, pues puede ser que temporalmente el endpoint caiga o la página web caiga y al final, bueno, pues es un error porque no se me está mostrando correctamente la información, pero también se me está informando del por qué, ¿de acuerdo? Y muchas veces estamos ahí todo el rato refrescando. A día de hoy, pues, por ejemplo, es muy típico que en los festivales, en eventos de estos a gran escala, que se acceden, pues eso, 100 millones, 90 millones, las personas que sean a comprar entradas, haya este tipo de errores porque bueno, pues básicamente se está atacando desde un montón de sitios encima a nivel global y la página web pues la puede tirar más. Ha llegado a su límite y simplemente te está diciendo pues que necesita un poco de oxígeno, que está ahogada de peticiones. Siempre que vayas a reportar un bug relacionado con los códigos de error 400, acuérdate de indicar el código de estatus HTTP porque es súper importante. Si puede ser, añade también la respuesta, el body, ¿de acuerdo? El cuerpo de la respuesta de la petición y los headers. Porque esto al final alimenta un montón de información ese bug o esa issue en la que estás trabajando y da un montón de información. Si solamente pones que el endpoint está fallando, ya la gente va a tener que estar investigando. Pero si añades todo bien detallado, es
chapó. Y ahora sí, vamos con los últimos, los 500, los códigos de error que ya no son parte nuestra, sino que son parte del servidor. Estos códigos suelen indicar pues, que el servidor está en llamas, que le está pasando algo al servidor. Y aquí, pues, como QAs, simplemente podemos reportar y mandarlo al equipo que toque, ¿vale? Pues ya puede ser backend o el equipo que esté encargado de programar, de llevar ese servidor, ¿vale? Que nos está devolviendo un error 500. Si es un error 500 como tal, lo que nos está indicando es que el server ha petado, ha crasheado por completo, hay que echarle un ojo, puede ser que nos escupa un poco más de información el log si le echamos un ojo, pero por lo general ha petado, puede ser que con un reinicio vuelva a funcionar el servidor, pero ya os digo que igual que os he dado el tip en el 400 de añadir esta información en los issues, bugs en los que trabajéis, aquí también aporta un montón de información y por lo general el servidor con un reinicio o con una ojeada suele estar fresco de nuevo y listo para recibir nuestras peticiones de nuevo. Un error que también es muy conocido en el mundo de la programación, el 502, Bad Gateway, es simplemente que el servidor en ese momento ha hecho el trabajo de un proxy, ¿de acuerdo? Para la gente que sepa qué es un proxy, bueno, pues en ese momento el server ha trabajado como un proxy y ha fallado, ¿de acuerdo? La petición no ha sido bien procesada y lo que te está diciendo es que, bueno, ha petado, como en el 500, pero añadiendo ese poquito de información de que en ese momento el servidor no ha dado para más. Luego está el error 503, que es un poquito diferente a los otros dos porque habla más de servicios concretos que nos proporciona el servidor. En este caso nos dice que el servicio está unavailable, es decir, no está disponible. Esto nos quiere decir que estamos igual atacando un microservicio, estamos atacando, me refiero, estamos mandando una petición a un servicio que nos tiene que proporcionar el servidor, ya sea realizar una búsqueda, ya sea encontrarnos una página web, mostrarnos una página, yo que sé, de compras, empezar una descarga, para lo que sea ese servidor. Y simplemente nos está diciendo que ese servicio no está disponible, pero ojo, esto no quiere decir que el servidor no esté tan bien caído. Puede ser que sí, pero esto únicamente nos indica que ese servicio que estamos atacando, que estamos tratando de obtener respuesta de él, no está disponible. Entonces hay que echarle un ojo a ese endpoint en específico, porque puede ser que todos los demás servicios relacionados con ese directorio, con ese servicio, vaya, que proporciona el, valga la redundancia, podemos tener microservicios asociados a un servicio. Entonces puede ser que todos esos microservicios que dependen, que están agrupados dentro de un servicio, estén caídos también. Entonces puede ser una pista para saber que más de una área de nuestra aplicación está caída. Y por último, pero no menos importante, el error 504, Gateway Timeout, ¿vale? Lo que nos está queriendo decir este error es básicamente que el servidor ha tardado demasiado tiempo en responder. Ha estado ahí procesando, ha estado tratando de acceder a cierta información, ha estado realizando una acción por detrás, efectuando una función, lo que sea, pero se ha excedido el tiempo límite, el tiempo de timeout, ¿vale? Que es un tiempo que está establecido para que a partir de, imaginaros que son 10 segundos, pues a partir de 10 segundos la respuesta pete y nos devuelva el servidor este 504. Bueno, pues básicamente lo que nos está diciendo es eso, que no ha podido completarse la petición que has realizado y sencillamente ha excedido el timeout. Esto puede pasar muchas veces pues cuando empiezan a vitaminarse funciones, cuando empiezan a irse cosas a código ya implementado, ¿de acuerdo? O simplemente cuando se queda la aplicación en un bucle, en un loop infinito, ¿no? Y esto no está controlado, por eso es tan importante el manejo de errores. Bueno, pues básicamente eso, no se recibe respuesta en un tiempo límite y lo que nos devuelve el servidor es, oye, tu petición hay que echarle un ojo porque se ha excedido el tiempo límite y únicamente se nos indica esto, pero nosotros somos los que después tenemos que ir a ver el por qué está tardando más de un tiempo límite. Ya os digo que puede ser pues porque ahora se realizan nuevas funciones, porque se ha quedado bloqueado en un bucle infinito. Hay infinidad de razones, pero lo más importante es entender que no es un error, es un error, pero no es un error que haya fallado, sino que se ha excedido el tiempo límite y puede haber multitud de explicaciones. Hay que echarle un ojo al servidor. Aquí os aconsejo que estos errores, que son críticos, son los peores de todo, adjuntéis todo lo que podáis. Capturas de pantalla, que reproduzcáis el bug, que informéis
antes. Los errores 500 están queriendo decir que nuestra aplicación está catatónica, es decir, que es que no funciona, ¿vale? O sea, te pasas a producción y no va a funcionar nada. O sea, esto sí que sí son llamas. Hay que ir a por el extintor y empezar a extinguir el incendio. Entonces aquí cuando vayáis a documentar o pasar esos errores, tratar de informarlo con todo. La petición, el status, el body de la respuesta, los headers, o sea, los headers, las cabeceras de la petición. Eh, Todo lo que podáis y más, nunca va a ser más que bienvenido, vamos a decirlo así, porque va a ayudar un montón a encontrar el fallo cuanto antes y además esto que se quiere solventar así, lo cuanto antes mejor, pues es de gran ayuda. Bien, ¿y cómo podemos testear los códigos, ¿vale? Estos códigos de error, ¿cómo podemos testearlos? Hay multitud, ¿vale? Pero yo voy a aprovechar un poquito que estamos en The QA Hub y os voy a decir que ya conocemos varias opciones. Os voy a refrescar la memoria, ¿de acuerdo? Fijaros, si estamos trabajando con una herramienta como Cypress, ¿de acuerdo? Que si no la habéis visto, tanto Cypress, Cucumber o Postman, que es de las que os recomiendo que vayáis al bootcamp y empecéis a verlo porque tenemos material para estar ahí viendo hasta la saciedad, pues es tan sencillo como hacer la función ci.request, ¿de acuerdo? Estas peticiones que nos las proporciona la gente de Cypress atacan directamente al endpoint que se le indique y hacen todo lo que tienen que hacer por nosotros. Simplemente nosotros tenemos que procesar la respuesta y tratar de comprobar los campos, ¿vale? No hay nada más, es así de sencillo. Pero con las otras dos que os voy a decir también es igual de sencillo, porque con Postman también hemos visto hace poco en el canal cómo atacar directamente la URL que nosotros queramos y cómo, por ejemplo, pues ver los 4 o 5 tipos de respuesta más típicos que vamos a ir ampliando poco a poco para saber todos, la verdad, pues hemos visto cómo hacer un get, cómo hacer un post, cómo hacer un put, cómo hacer un delete, ¿de acuerdo? Todo esto con Postman no es más que coger la aplicación, abrirla, tener la interfaz delante y meter la URL a la que queremos atacar. Y simplemente realizamos la acción con un par de clics, es así de sencillo, y obtenemos la respuesta en cuestión de segundos, ¿de acuerdo? Pero luego se nos puede complicar un poco más y no deja de ser igual de sencillo. Podemos estar con una aplicación como Cucumber, ¿vale? Que ya os he dicho que voy a hablar justo de las que hemos visto, y atacar una URL con Axios, una dependencia externa que podéis instalar en vuestros proyectos, en concreto en Cucumber, como quería enseñaros esto, y está un poco todo ligado, ¿no? Para que lo veáis de diferentes formas, pues se instaló en el proyecto de Cucumber, y con este Axios podemos hacer lo mismo que hacemos con Cypress con ci.request y lo mismo que hacemos con Postman con la interfaz gráfica, pues con Axios hacemos un Axios.get y obtenemos directamente el endpoint que nosotros queramos. Está al alcance de la mano, ¿de acuerdo? Para que veáis que esto no es más sencillo que ponerte, trastear con las herramientas y aprender por ti mismo o ti misma. Nunca deis por hecho que el backend va a responder como lo pone en la documentación. Este tip os lo doy final, ¿de acuerdo? Porque este es nuestro trabajo, comprobar que no hay ningún incendio detrás de lo que está ya establecido y os aconsejo que lo reviséis siempre. ¿De acuerdo? Porque puede ser que en esa revisión que hagáis de repente detectéis el incendio, el 400, el 500, y seáis vosotros los que reportéis al equipo que necesite de esa información para arreglar el problema. Y al final eso es lo que hacemos nosotros, los ingenieros de QA, encontrar incendios y apagarlos entre comillas, o por lo menos dar la información necesaria para que estos incendios se apaguen. ¿De acuerdo? Ese es el camino de verdad para convertirse en un auténtico experto. Saber interpretar códigos de estado HTTP te convierte, pues eso, en un QA mucho más avanzado, más respetado por el equipo y sobre todo más valorado allí donde vayáis, en los proyectos en los que trabajéis. Y lo más importante, os da valor propio a vosotros mismos, porque vais a saber entender lo que estáis viendo y ser autónomos por vosotros mismos. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, un like es un apoyo. Si tenéis alguna duda, por comentarios os lo respondo todo. Si necesitáis hablar sobre otro tema, también me lo podéis sugerir y lo veremos en próximos vídeos. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo.